Buenos días, queridos alumnos. Hoy en la sesión número 10 del curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica hablaremos sobre la personalidad. Primero definamos qué es la personalidad. Como vemos en psicología, la personalidad es un conjunto de pensamientos, sentimientos y comportamientos profundamente incorporados que persisten en el tiempo y nos hacen únicos e irrepetibles. Las personas tendemos a responder de un modo similar al enfrentarnos a ciertas situaciones, y si bien la personalidad puede en cierta medida predecir o determinar cómo nos comportaremos ante diferentes situaciones, no podemos pretender que la exactitud sea al 100%, porque el ser humano es muy complejo, ¿ok? Hay diversa cantidad de factores que pueden influir en el comportamiento de una persona y la personalidad no abarca todo ello. Entonces, veamos de qué componentes, cuáles son los componentes de la personalidad. Primero tenemos el temperamento y el carácter. El temperamento es responsable de las características de las respuestas emocionales frente a estímulos ambientales, es decir, estímulos externos. Es una habilidad innata e invariable que depende de la herencia genética, la biología y la fisiología de la persona. O sea, el temperamento se hereda, ¿ok? El temperamento es lo que se hereda, no el carácter. Como suelen decir, heredó el carácter de su padre. No, el temperamento es lo que se hereda. ¿Ok? Es tu herencia genética. Y el carácter es modificable, ya que se desarrolla mediante las experiencias vividas a lo largo de la existencia, en relación con el entorno ambiental en el que se desarrolla el individuo. Las vivencias que dejan más huellas son aquellas que se producen en la infancia. Entonces, tener bien claro que el temperamento se hereda y el carácter se construye a lo largo de la vida, teniendo en claro de que lo que tú vivas de niño puede afectar al desarrollo de tu carácter, ¿ok? Porque acá dice que las vivencias que dejan más huellas son las que se producen en la infancia. Entonces, estos dos componentes crean la personalidad, lo que nosotros conocemos como personalidad. Veamos las características de la personalidad. Primero, es consistente. Puesto que la personalidad es un rasgo distintivo de cada persona, este permanece relativamente estable a lo largo del tiempo, influyendo en su comportamiento. Esto no evita que el individuo pueda cambiar de su comportamiento debido a factores ambientales o a las necesidades experimentadas. Generalmente se mantiene estable por la mayoría de tiempo, pero hay ciertas peculiaridades, ¿no?, que hacen que cambie. Diferenciadora. La personalidad permite identificar a cada individuo como un ser único. Esta característica se traduce en las distintas reacciones que pueden tener las personas ante un mismo estímulo. La personalidad es única por ser una combinación de factores internos, pero si queremos utilizarla como criterio de segmentación, se puede destacar uno o varios rasgos comunes. ¿Ok? Entonces, ¿por qué diferenciadora? Porque va a caracterizarte como un ser único, ¿ok? Alteraciones de la personalidad. Esta es una parte muy importante en el estudio de la psicología, donde ven diversas personas con una gran variedad de alteraciones de la personalidad. Entonces, hay trastornos de personalidad que se clasifican en 3 grupos. El grupo A dice son trastornos extraños, excéntricos, introvertidos y ausencia de relaciones próximas, o sea, generalmente se aíslan. El grupo B son impulsivos, emocionales, llamativos, extrovertidos y social y emocionalmente inestables. Esto sería lo opuesto al grupo A. El grupo C son ansiosos, temerosos, con presencia de conflictos interpersonales
e intrapsíquicos. Ok, entonces vamos a ver algunos trastornos que están dentro de cada grupo. Como mencionamos, hay tres grupos. En el grupo A tenemos los trastornos raros o excéntricos, como por ejemplo paranoide, esquizoide y esquizotípico. ¿Qué es la paranoide? La persona tiene un patrón de desconfianza y recelos de los demás en forma prolongada. Son individuos suspicaces, resentidos y hostiles que responden airadamente ante cualquier situación próxima al ridículo. Ellos se perciben como inocentes, justos y nobles, por el contrario consideran a los demás maliciosos, malintencionados e interesados. ¿Okay? Entonces tienden a aislarse justamente por considerar al resto como malos, malinteresados. Esquizoide. La persona tiene un patrón vitalicio, es decir, de por vida. Este trastorno lo padecen de por vida. De indiferencia hacia los demás y de aislamiento social. Al contrario del esquizotípico, la ausencia de relaciones sociales no es debida a la ansiedad, sino a un rechazo voluntario, porque se autopercibe como suficiente y a los demás como intrusivos e indeseables. ¿Ok? Y el esquizotípico es una condición mental por la cual una persona tiene dificultad con las relaciones interpersonales y alteraciones en los patrones de pensamiento, apariencia y comportamiento, es decir, se comportan de manera extraña, destacan por una apariencia muy peculiar. Resulta difícil entender qué dicen, tanto por el contenido como por la forma. Tienen escasa afectividad y se mantienen aislados socialmente debido a la gran ansiedad que les produce el contacto social, además de sostener creencias extravagantes. ¿Bien? Lo que tienen en común todos esos trastornos es que tienden a alejarse. En el grupo B encontramos trastornos dramáticos, emocionales o erráticos. Primero, el trastorno antisocial. Es una condición mental por la cual una persona tiene un patrón prolongado de manipulación, explotación o violación de los derechos de otros. Percibe a los demás como débiles y muestran deshonestidad, impulsividad, agresividad e irresponsabilidad en sus actos, así como una falta de remordimientos frente al daño causado a los demás. Siguiente, el trastorno histriónico. Es una condición mental por la cual las personas actúan de una manera muy emocional y dramática que atrae la atención hacia ellas. No soportan ser ignorados o rechazados. Utilizan su aspecto físico para llamar la atención, así como mostrarse exageradamente emotivos. Una persona con este trastorno podría incluso hacerse daño ella misma solo para llamar la atención. Trastorno narcisista. Es una condición mental por la cual una persona tiene sentido exagerado de egocentrismo, una preocupación extrema por sí misma y falta de empatía con otras personas, puesto que ellas son un caso especial. Les parece lícito saltarse las normas y utilizar a los demás para su beneficio. En la mayoría de los casos son muy sensibles a la crítica y por tanto pueden presentar problemas relacionados con estados de ánimo. El trastorno histriónico y narcisista generalmente buscan llamar la atención, ¿verdad? No soportan ser rechazados, se creen, bueno, en el caso del narcisista se cree el centro del mundo, que todo gira en torno a ellos. Y por eso tienen una fluctuación en su estado de ánimo. Un momento pueden estar muy felices, otro momento pueden estar tristes, desganados, especialmente si no tienen la atención debida. Y el trastorno límite es el que ustedes van a investigar. ¿Ok? Sigamos. Grupo C, trastornos ansiosos o temerosos. Ahí tenemos tres trastornos, principalmente evitación, dependencia y el trastorno obsesivo-compulsivo. La evitación es una condición mental por la cual la persona tiene un patrón vitalicio de sentirse muy tímida, inadecuada y sensible al rechazo, debido a que se percibe como muy vulnerable y socialmente incapaz. Ven a los demás como superiores, críticos y evitan situaciones en las que puedan sentirse juzgadas o evaluadas. Generalmente pretenden pasar desapercibidos, no llamar la atención, porque sienten bastante daño de ser rechazados.
Dependencia es una condición mental por la cual la persona depende demasiado de otros para satisfacer sus necesidades emocionales y físicas. Tienden a idealizar a los demás, mostrándose desvalidos, incapaces de hacer nada por su propia cuenta y muy absorbentes en sus relaciones con los demás. Dependencia. Por eso es necesario que uno mismo logre sus objetivos primero de manera individual para luego, cuando estén en una relación de pareja, se sientan más independientes. No crean que por tener o no la pareja se acabó el mundo, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo. En este trastorno la persona está preocupada por las reglas, el orden y el control. Son personas sumamente perfeccionistas, detallistas y organizadas, con dificultad para delegar tareas, muy escrupulosas, se consideran a ellos mismos como muy responsables y competentes, pero a los demás como lo contrario. Esto evidentemente les llega a resultar incapacitante. Trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Es imposible tenerlo todo perfecto. Entonces ellos están obsesionados con esa perfección y la búsqueda de esa perfección les hace muchas veces ser infelices. Bien, eso ha sido todo con respecto a la clase de hoy. Espero que haya quedado claro algunos puntos que hemos visto. Y la actividad que vas a realizar, aparte de investigar el trastorno al límite, es elaborar un organizador gráfico donde se sintetice la información brindada en la clase. También puedes utilizar imágenes. Y recuerda enviar fotos de tu avance al correo o al WhatsApp. Muchas gracias por tu atención y a seguir estudiando. Hasta luego.